Sin la voluntad de Gabriel, dos hombres le forzaron a privar de la vida a Patricia. Gabriel Pérez Garza, un hombre de unos 60 metros de altura, 60 kilos, dedicado exclusivamente a su trabajo como contador público, sin condición física, dedicado a su hogar y también antes a su esposa Patricia Lara Lara. Un hombre que hace 2 meses quedó viudo, que hace 2 meses, dos hombres de aproximadamente 2.06 metros de altura y un peso de 205 kilos ingresaron al predio de Gabriel. Esta defensa dejará por acreditado a lo largo de esta audiencia de cómo estos dos hombres le forzaron a Gabriel a privar de la vida a Patricia. Honorable tribunal, el día de hoy, esta defensa viene a platicarles, a demostrarles lo que realmente ocurrió el día 5 de abril de 2020 respecto al feminicidio perpetrado en contra de una joven llena de vida y de futuro, en contra de Patricia Lara Lara, de cómo su vida se le fue arrebatada, pero sin la voluntad de Gabriel. Ustedes podrán analizar, con ayuda de la teoría del delito y el desahogo probatorio, de cómo a Gabriel se le fue anulada su facultad de autodeterminación de movimiento corporal y de cómo estos dos hombres le forzaron y le usaron para perpetrar y lesionar el bien jurídico más preciado, la vida. Estimados jueces, los hechos son que el día 5 de abril de 2020, aproximadamente a las 19 horas, en el predio marcado por el número 4 de la calle Sierra Nevada de Lomas de la Ciudad de México, un matrimonio conformado por el señor Pérez Garza y la hoy occisa Patricia Lara Lara se encontraban en la sala de su casa, cuando dos hombres de corpulencia fornida, de una altura de 2.06 metros aproximada, un peso de 205 kilos cada uno, ingresaron al referido predio, al predio de Gabriel, y estando ahí, someten a Gabriel y a Patricia. En primer lugar, le dan un par de golpes en la espalda a Gabriel, dejándolo aturdido. Luego, arrojan a Patricia hacia el suelo y una vez estando ahí, en posición de boca abajo, le amarran ambas manos detrás de su espalda para luego amarrarle los pies. La voltean en posición de boca arriba, le ponen cinta en su boca y le rompen la blusa dejándola semidesnuda, con los senos al descubierto. Gabriel, sin posibilidad siquiera de ponerse de pie, es acercado a una distancia menor de 10 centímetros de la ubicación de donde se encontraba Patricia Lara. Esto, con ayuda de los dos hombres y estando Gabriel en posición de boca abajo. Una vez estando juntos, Gabriel y Patricia, uno de los hombres decide torcerle el brazo izquierdo a Gabriel, lo inmoviliza, poniendo su peso encima de él, y después de esto, este mismo hombre con su brazo derecho sofoca a Gabriel apretándole su cuello. Por otra parte, el segundo hombre, teniendo un picahielos de 20 centímetros con una base de color blanco de la marca Corona 19, se lo pone en la mano derecha de Gabriel y le fuerza a cerrar esta en forma de puño y le obligan a mantenerlo así, usando este hombre ambas manos con una fuerza de contracción en el puño de Gabriel que sostenía el referido picahielos. Una vez hecho esto, el sujeto, el hombre segundo, empieza a dirigir el movimiento del brazo derecho de Gabriel a una velocidad constante y repetida, específicamente hacia dirección de ambos senos de Patricia. Gabriel, sin posibilidad física o mental de poder autodeterminar su propio movimiento corporal, solo observaba entre lágrimas cómo su esposa, Patricia Lara Lara, era lesionada una y otra vez por su propio puño. Sí, por el propio puño de Gabriel, pero sin su voluntad. Después de un minuto, este hombre decide levantar el puño de Gabriel que sostenía el referido picahielos, ubicándolo a la altura del corazón de Patricia Lara, y sin pasar un segundo, decide empujar hacia abajo el referido puño que sostenía el picahielos, ocasionándole una herida punzopenetrante a Patricia Lara Lara, perforándole el corazón y ocasionando la muerte instantánea de esta. Estos dos hombres se levantan
deciden retirar el picahielos que tenía ya ingresado la señora Patricia Lara, usando aún el puño de Gabriel. Le dan una patada en el estómago a Gabriel, le dicen paga deuda y se retiran corriendo. Después de unos minutos, el señor Gabriel comienza a gritar la palabra auxilio. El agente Diego Brito ingresa al referido predio, ve la escena y decide a proceder con la detención del señor Gabriel Pérez Garza. Honorable Tribunal, esta defensa es consciente de la carga laboral que tiene la Fiscalía día tras día, pero también es consciente de que es inadmisible tratar de acusado al primer sujeto que se les presente como idóneo. En los alegatos de la representación social hemos escuchado que tratarán de mantener su acusación hacia el señor Gabriel Pérez Garza sin siquiera analizar el trasfondo que implica el presente caso. Pero esta defensa no solamente tiene la confianza de que ustedes, tras usar las máximas de la experiencia, la lógica y la razón, lograrán concluir que nos encontraremos ante la presencia de un excluyente del delito, sino que también esta misma defensa dejará por acreditado a lo largo de esta audiencia que el excluyente del delito que nos atañe en el presente caso es el referido en el artículo 15 en su fracción primera del Código Penal Federal. Pues, con el caudal probatorio lograremos demostrar que el señor Gabriel Pérez Garza sí cometió, pero sin su voluntad. Y para demostrar nuestras pretensiones, contaremos con el desahogo de las siguientes pruebas. En primer lugar, con pruebas testimoniales. Primero, teniendo la comparecencia del señor Alberto Preciado, vecino de Gabriel, con el que acreditaremos la existencia de estos dos hombres, pues nos narrará el modo en que vio salir a dos personas de la casa de Gabriel el día 5 de abril de 2020, la hora en que los vio, las características físicas de estos y los ruidos que escuchó que le motivaron a hablarle a la policía. En segundo plano, tendremos la comparecencia del señor Gabriel Pérez Garza, acusado del presente caso, pero único testigo presencial del mismo. Con él acreditaremos los modos y las circunstancias de la fecha y el lugar bajo las cuales operaron estos dos hombres, las características físicas de estos también, y asimismo la fuerza exterior física e irresistible bajo la cual fue sometido. Por otra parte, también contaremos con pruebas periciales. En primera instancia, la explicación del ingeniero Ricardo Suárez, perito en informática forense. Con él lograremos desarrollar de manera detenida las conclusiones que obtuvo tras analizar el inicio marcado con el número 1. Este consistente en la videograbación de la sala de la casa de Gabriel el día 5 de abril de 2020, contenido en un CD de marca X con folio N95, bajo las cuales lograremos acreditar la existencia también de estos dos hombres y ayudándonos de esta manera a auxiliar de manera objetiva el dicho de Alberto Preciado, pero sobre todo el dicho de Gabriel Pérez Garza. Por otra parte, el análisis de la licenciada Priscila Alcocer, perito en dactiloscopía, quien nos platicará sobre los fragmentos dactilares que obtuvo en el inicio marcado con el número 2, este consistente en un picahielos de 20 centímetros con una base de color blanco y de la marca Corona 19. Con estos fragmentos dactilares, la señorita Priscila nos platicará acerca de las correspondencias que tuvo las huellas dubitables y las huellas indubitables. Además, acreditaremos y auxiliaremos de manera científica la existencia de huellas de Gabriel Pérez Garza y de un tercero desconocido. Por último, pero no menos importante, también contaremos con prueba material, específicamente en dos. En primer lugar, el indicio marcado con el número 1, consistente en una videograbación de la sala de la casa de Gabriel, del 5 de abril de 2020, que va de las 19 horas a las 20 horas con 15 minutos. Con esta prueba, ustedes podrán observar de manera directa los hechos que están siendo objeto de debate el día de hoy.
Esta prueba será desahogada y verbalizada con el auxilio del ingeniero Ricardo Suárez. Por último, también contaremos con el desahogo del indicio marcado como número 3, consistente en los fragmentos dactilares que obtuvo la licenciada Priscila Alcocer, del indicio marcado con el número 2, consistente en un picayelos de 20 centímetros con una base de color blanco de la marca Corona 19. Con estos fragmentos dactilares, ustedes podrán observar las diferencias existentes entre las huellas del señor Gabriel Pérez Garza y las huellas del tercero desconocido, y así acredita la existencia de un contacto de un tercero desconocido con el instrumento del delito, el referido picayelos. Esta prueba será desahogada y verbalizada con el auxilio de la licenciada Priscila Alcocer. Estimados jueces, al finalizar este juicio y tras analizar y valorar las pruebas de manera libre y lógica, ustedes podrán concluir que nos encontramos ante la presencia de una latente ausencia de voluntad por parte del señor Gabriel Pérez Garza. Podrán concluir que los dos hombres que deberían estar en calidad de acusados el día de hoy no se encuentran en estas instalaciones. Podrán concluir que la Fiscalía ha hecho un trabajo ineficiente y podrán concluir que Gabriel Pérez Garza es inocente. Como observarán, las pruebas son coherentes entre sí, las cuales nos ayudarán a configurar jurídicamente la existencia del excluyente del delito previsto en la fracción primera del artículo 15 del Código Penal Federal. Pues, a través de esto, lograremos mantener la presunción de inocencia de la que actualmente goza el señor Pérez Garza hasta el final de esta audiencia. Es por todo lo anterior, señores jueces, que en su momento procesal oportuno y en motivación del principio indubio pro reo, esta defensa les solicitará se dicte sentencia absolutoria a favor del señor Pérez Garza. Pues, sin la voluntad de Gabriel, dos hombres le forzaron a privar de la vida a Patricia. Es 4. Sin la voluntad de Gabriel, dos hombres le forzaron a privar de la vida a Patricia. Honorable tribunal, al principio de esta audiencia, esta defensa se compromete a dejar por acreditado, al finalizar esta misma, la existencia del excluyente del delito previsto en la fracción primera del artículo 15 del Código Penal Federal, consistente, en efecto, en la ausencia de voluntad por parte del señor Gabriel Pérez Garza para perpetrar un feminicidio en contra de su propia esposa, en contra de Patricia Lara. Quedó demostrado que el señor Pérez Garza es un contador público, dedicado a su hogar, dedicado a su trabajo, y antes también era dedicado a su esposa. Quedó demostrado que en efecto los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2020, aproximadamente a las 19 horas, ocurrieron de la manera en que nosotros habíamos anticipado que iban a ocurrir. Esto, tras que ustedes lograron observar de manera directa el video que había analizado el ingeniero Ricardo Suárez, perito en informática forense, mismo que analizó el indicio marcado con el número 1, es decir, la videograbación efectuada en la sala de la casa de Gabriel el día 5 de abril de 2020, aproximadamente a las 19 horas, es decir, la videograbación del lugar de los hechos. La videograbación de los hechos están siendo objeto de debate en este momento y que ya están por concluir. En esta videograbación, el ingeniero Ricardo Suárez pudo hacer determinadas conclusiones. Entre estas conclusiones, como vimos en el desahogo probatorio, el ingeniero Ricardo Suárez nos informó que en efecto los hechos que habíamos anticipado en nuestro alegato de apertura realmente habían ocurrido. Es decir, que en efecto, el día 5 de abril de 2020, aproximadamente a las 19 horas, un matrimonio efectuado por el señor Gabriel Pérez Garza y la ocisa Patricia Lara se encontraban en la sala de su casa. Que en efecto, dos hombres habían ingresado a esta misma, que estos sometieron a esta pareja, es decir, a Patricia y a Gabriel, que le habían dado 2 golpes a Gabriel Pérez Garza para dejarlo aturdido, y luego
tirar a la señora Patricia Lara en el piso. Y una vez estando ahí, pudimos observar en el video que en efecto estas dos personas amarraron ambas manos de Patricia detrás de su espalda, y que también le amarraron ambos pies, y que también le pusieron cinta en su boca para luego romperle la blusa y dejar los senos al descubierto. Pudimos observar en el video, y gracias a la aplicación del análisis que hizo el ingeniero Ricardo Suárez, corroborar que en efecto el señor Gabriel Pérez Garza se encontraba lejos de la señora Patricia, y que con ayuda de las dos personas antes referidas fue acercado hacia la ubicación de Patricia Lara. ¿Y cómo fue acercado? Pues que en efecto estaba en posición de boca abajo, y que este mismo estaba a una distancia menor de 10 centímetros de Patricia Lara. En este mismo video pudimos observar que el primer sujeto le torció el brazo izquierdo a Gabriel y que se coloca encima del cuerpo de Gabriel. Un hombre de 205 kilos aproximado con una estatura de 2.06 metros. También pudimos observar que no solamente lo inmovilizó poniéndose encima de él, sino que cuando usó su brazo derecho para sofocarlo, lo hizo de la siguiente forma, apretándole su cuello. No solamente nos observamos en este momento y en el desahogo probatorio todo lo que acabamos de referir, sino que también el segundo hombre tenía un picahielos, consistente en una medida de 20 centímetros, con una base de color blanco y que tenía la marca Corona 19. Que este picahielos se lo coloca en la mano derecha de Gabriel, es decir, la mano que tenía libre, porque recordemos que el primer sujeto le estaba sosteniendo el brazo izquierdo en la espalda y además ya se había puesto encima de él. Entonces, aprovechando la mano libre del señor Pérez Garza, el segundo sujeto aprovecha para colocárselo en su mano, forzarlo a que lo ponga en forma de puño, para posterior a eso, él mismo obligarlo a que lo mantenga así, utilizando ambas manos al hacer una fuerza de contracción en el brazo derecho de Gabriel. Pudimos observar, gracias a la videograbación que analizó el ingeniero Ricardo Suárez, que en efecto este sujeto número 2 comienza a dirigir el movimiento del brazo derecho de Gabriel a una velocidad constante y repetida. Y no solamente eso, sino que este movimiento iba dirigido referidamente hacia los senos de Patricia, ocasionándole lesiones infamantes sin siquiera habérsele privado de su vida todavía. Es por este pequeño detalle que esta defensa, en el buen ánimo procesal, refiere que no pone en duda que se realizó un feminicidio en contra de una joven llena de vida y de futuro. Esta defensa, por el contrario, le da la razón a la Fiscalía respecto a que este feminicidio debe ser castigado, pero debe ser castigado hacia las personas que realmente lo provocaron, hacia los plenos responsables, y no hacia un inocente. Después de hacer estas lesiones infamantes, el sujeto número 2, decide levantar el puño de Gabriel, colocarlo a la altura del corazón de Patricia Lara, y sin pasar un segundo, como lo pudimos ver en el video, en la videograbación, literal, no pasó un segundo, el sujeto número 2 decide empujar hacia abajo el puño de Gabriel con el referido picahielos, ocasionándole una herida punzopenetrante a Patricia, lo que le perforó el corazón y posterior a eso le ocasionó la muerte instantánea a Patricia Lara. Observamos también que estos hombres, luego de hacer este tremendo atroz hecho, se levantan, agarran el puño de Gabriel, retiran del cuerpo de Patricia y luego le dan una patada a Gabriel Pérez Garza y le dicen: paga deuda, y se retiran corriendo. La videograbación siguió y pudimos observar que entra el agente Diego Brito y que se puso a observar la escena de los hechos, y al ver a una persona, es decir, a una mujer con lesiones infamantes, muerta, y a una persona en estado de shock, decida proceder a la detención del señor Gabriel Pérez Garza. Esta defensa no pone en duda que en el presente caso hubieron hechos
que pudieron confundir a la fiscalía. Hubieron hechos como los que pudimos acreditar, que existían las huellas de Gabriel en el instrumento del delito. Pero lo que sí, esta defensa no admite ningún motivo, es el hecho de que la fiscalía no haya querido investigar más allá de lo que requiere, que no haya analizado el trasfondo del presente caso, que no se haya detenido a analizar la teoría del delito y establecer la posibilidad de un excluyente del delito. Se le hizo fácil a la fiscalía ver al señor Gabriel Pérez Garza como el sujeto idóneo para tratar de dar por concluido el presente caso. Esta defensa es consciente de la carga laboral que tiene la fiscalía, como lo habíamos dicho desde un principio, pero esto no implica el hecho de que quieran darle por concluido a un caso sin siquiera tener a las personas responsables en el presente caso. En estas instalaciones no se encuentran los dos hombres que ustedes pudieron ver en la videograbación que analizó el ingeniero Ricardo Suárez. En esta videograbación fue una manera de esta defensa de poderles demostrar de manera objetiva la correspondencia y la concatenación que tenía respecto a las comparecencias del señor Alberto Preciado y Gabriel. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que para darle valor probatorio a la comparecencia de un testigo único se necesita corroborarlo. Y esta defensa lo logró corroborar en la presente audiencia. Y no solamente con el dicho de Alberto Preciado, sino con una prueba objetiva. La videograbación marcada como indicio número 1, misma que estaba contenida en un CD marca X con folio N95. Aunado a lo anterior, pudimos observar también en la presente audiencia las conclusiones a las que llegó la licenciada Priscila Alcocer, perito en dactiloscopía, quien nos platicó en la presente audiencia que en efecto había la existencia de fragmentos dactilares de las huellas de Gabriel, pero que también existían los fragmentos dactilares de un tercero desconocido. Ustedes pudieron observar de manera directa también el hecho de la diferencia entre los fragmentos dactilares de Gabriel Pérez Garza y los fragmentos dactilares del tercero desconocido. Pudimos observar también que las huellas dubitables del tercero desconocido no correspondían con las huellas indubitables del señor Pérez Garza. La licenciada Priscila Alcocer muy amablemente nos explicó la diferencia entre una huella dubitable y una huella indubitable. Logramos corroborar que una indubitable es aquella que no tiene duda de quién es y la dubitable de quién sí, poniendo la posibilidad de que no solamente gracias a la videograbación se pudo corroborar el dicho de Gabriel Pérez Garza y el de Alberto Preciado, sino que también pudimos corroborar de manera científica la existencia de un contacto de una persona más con el instrumento del delito. Esta defensa se pregunta, ¿acaso la fiscalía no quiso ver más allá de lo que realmente se había dado por acreditado? ¿Realmente la fiscalía cree que su único móvil para poder acusar a Gabriel Pérez Garza son sus dos testigos? Haciendo referencia, sí, en efecto, a la señora Karina Lara, madre de Patricia Lara, que en la presente audiencia pudimos escuchar que lo que la fiscalía les interrogaba es qué es lo que había escuchado en una llamada que había hecho el señor Gabriel Pérez Garza. Pero ¿es suficiente un rumor para poder establecer una acusación hacia Gabriel? ¿Es suficiente el hecho de que la señorita Karina Lara haya dicho que había escuchado en una llamada que el señor Pérez Garza decía textualmente: pronto te voy a pagar esos millones de pesos? ¿Es suficiente ese rumor para establecer que por culpa del señor Gabriel Pérez Garza fue suficiente para decidir por parte de la fiscalía que él había metido en problemas a su esposa Patricia Lara? Esta defensa considera que no. Y sin tener la carga de la prueba, nos aventuramos para tener una defensa activa. En esta defensa activa logramos demostrar que en efecto una existencia de excluyente del delito referido en la fracción primera del Código Penal Federal. Esta fracción primera referente al artículo 15 del mismo. Por otra parte, también nosotros pudimos corroborar que en efecto el picahielos fue el instrumento del delito.
porque en este mismo trayecto del desahogo de las pruebas, el agente Diego Brito, al momento de la detención, pues, obviamente había dado cuenta de que el señor Gabriel Pérez Garza tenía aún en su puño el referido picayelos. Ahora bien, esta defensa también no pone en duda de que la Fiscalía haya tenido tal vez la buena intención de darle justicia a Patricia Lara Lara. Sin embargo, es inadmisible tratar de acusar a un inocente únicamente para tratar de dar por concluido el presente caso. Señores jueces, pudimos acreditar que en efecto, al no configurar la Fiscalía jurídicamente la culpabilidad del señor Pérez Garza, ellos no pudieron destruir la presunción de inocencia de la que gozaba y de la que actualmente goza. Es por todo lo anterior, señores jueces, que al momento de que ustedes se retiren a deliberar de manera libre y lógica, puedan preguntarse: ¿es suficiente los testigos que trajo la Fiscalía para establecer la culpabilidad de Pérez Garza? Esta defensa considera que al existir una ausencia de voluntad, no puede existir delito. Pudimos observar una vis absoluta ejercida hacia Gabriel Pérez Garza. También pudimos observar, gracias a las pruebas materiales que habían analizado nuestros peritos, el ingeniero Ricardo Suárez y la licenciada Priscila Alcocer, que en efecto en el instrumento del delito habían existido la posibilidad de una persona más, además del señor Pérez Garza. Y no solamente eso, sino que también durante la videograbación pudimos observar de manera directa realmente lo que pasó. ¿Y qué fue realmente lo que pasó? Lo que esta defensa había anticipado desde nuestros alegatos de apertura. Lo que pudimos acreditar en el desahogo probatorio. Sí, en efecto, se cometió un feminicidio previsto en el artículo 325 del Código Penal Federal en contra de Patricia Lara Lara, pero el responsable del mismo no es Gabriel Pérez Garza. Es por todo lo anterior, señores jueces, y con motivación del principio indubio pro reo, que esta defensa les solicita que al momento de deliberar se dicte una sentencia absolutoria en favor del señor Pérez Garza. Pues recordemos que sin la voluntad de Gabriel, dos hombres le forzaron a privar de la vida a Patricia. Es cuanto.